¿Fue el león de Berbería realmente el más poderoso que jamás existió? Durante décadas, este león del norte de África ha sido considerado una especie legendaria. Es conocido por su tamaño, su apariencia imponente y su resistencia. Pero hay una pregunta clave. ¿Su fama se basa en datos reales o en relatos exagerados? Para entender la verdad, necesitamos volver al principio. El león de Berbería, conocido también como león del Atlas, reinó en el norte de África durante milenios. Marruecos y Argelia. Habitó regiones como Marruecos, Argelia y Túnez. Su entorno era diferente al de otros leones. Vivía en montañas, bosques y zonas más frías. A diferencia de sus primos de la sabana, el león del Atlas no conocía la vida fácil. Estos animales vivían en entornos más complejos. No solo habitaban sabanas abiertas. También se movían en montañas, bosques densos y zonas cercanas al desierto. Esto influyó en su comportamiento. También afectó su desarrollo físico y su forma de adaptarse al entorno. Una de sus características más notables era su melena. En los machos, era más larga y más oscura. También resultaba mucho más densa que la de otros leones. En algunos casos cubría parte del pecho y los hombros. Esto le daba una apariencia más imponente y muy distintiva frente a otros leones. Esta melena no era solo apariencia. También cumplía una función importante. Ayudaba a proteger al animal del frío en su entorno. En las montañas del Atlas, las temperaturas podían bajar bastante, sobre todo durante ciertas épocas del año, lo que obligaba al león a adaptarse mejor a esas condiciones. En cuanto a tamaño, el león Barbari estaba entre los más grandes. Algunos machos podían superar los 200 kilogramos. Esto lo hacía ver mucho más imponente. Sin embargo, su tamaño real no siempre era tan extremo como se cree, ya que muchas veces fue exagerado en relatos antiguos. Muchos relatos antiguos exageraban su tamaño. Algunas historias describían leones gigantes. Estos relatos se transmitieron durante años sin evidencias claras. Hoy en día, los estudios científicos revelan una realidad distinta y permiten comprender mejor su verdadero tamaño dentro de su especie. Cuando se analizan los datos actuales, la diferencia no es tan grande. El león Barbari era grande, pero no muy distinto de otros leones africanos. Especialmente cuando se comparan en condiciones similares, donde su tamaño entra dentro de un rango esperado para su especie. Otra diferencia importante era su comportamiento. No vivían en grandes manadas como los leones de la sabana. En muchos casos eran más solitarios. A veces formaban grupos pequeños, pero no dependían del trabajo en equipo. Esto cambiaba su forma de cazar y también su manera de sobrevivir en su entorno. Esto se debía en gran parte a su entorno. Había menos presas disponibles en esas regiones. Por ello, debían recorrer largas distancias en busca de alimento. Tenían que adaptarse a un ambiente más exigente, lo que demandaba mayor resistencia y una forma distinta de sobrevivir frente a otros leones. Como resultado de estas condiciones, su estilo de vida también era diferente. Ocupaban territorios más amplios y tenían menos interacción social. Esto los convertía en cazadores más independientes. A diferencia de otros leones, no dependían tanto del grupo, sino de su propia capacidad para sobrevivir. En cuanto a su fuerza, algunos expertos creen que su estructura corporal era más robusta, especialmente en la parte superior del cuerpo. Esto les permitía enfrentarse a presas difíciles en terrenos complejos. Su adaptación al entorno influyó en su forma de cazar y en su resistencia física. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que demuestren que fueran más fuertes. Muchas comparaciones se basan en fósiles y reconstrucciones. También en relatos antiguos que no siempre son precisos. Por eso, es importante analizar estos datos con un enfoque más científico y objetivo. En términos de caza, los leones Barbari no eran muy diferentes. Compartían rasgos con otros leones modernos. Todos poseen una anatomía diseñada para derribar presas grandes. Su fuerza, velocidad y técnica forman parte de un mismo patrón evolutivo dentro de su especie. Por esta razón, aunque eran animales impresionantes, no necesariamente eran superiores. Su adaptación los hacía eficientes en su entorno. Pero eso no significa que fueran más fuertes en todos los casos. La diferencia depende del contexto en el que se analice cada especie. Para entender mejor su nivel real, hay que compararlo con otros leones, especialmente con especies prehistóricas.
Algunas de ellas superaban ampliamente a los leones actuales. Esto permite poner en perspectiva el verdadero tamaño y capacidad del león barbari. Uno de los ejemplos más conocidos es el león americano. Esta especie vivió en América del Norte durante la Edad de Hielo. Se considera uno de los felinos más grandes que han existido. Su tamaño supera al de la mayoría de los leones modernos. Los estudios señalan que estos leones podían alcanzar gran tamaño. Algunos superaban los 250 kilogramos en promedio. Incluso se registraban individuos aún mayores. Esto lo sitúa por encima de muchos leones actuales en cuanto a tamaño corporal. En comparación, el león barbari quedaba por debajo en tamaño. Incluso los ejemplares más grandes no alcanzaban esas cifras. Esto demuestra que no era el más grande, y por lo tanto, tampoco el más poderoso dentro de la historia de los leones. Otro ejemplo importante es el león de las cavernas. Esta especie habitó Europa y Asia durante miles de años. También alcanzó tamaños impresionantes. Su presencia como depredador lo convierte en uno de los más grandes dentro de la evolución de los felinos. De hecho, algunos estudios indican que ciertos individuos podían alcanzar tamaños muy grandes. En algunos casos superaban los 300 kilogramos. Esto los convierte en uno de los felinos más grandes registrados. Su tamaño los posiciona por encima de la mayoría de los leones modernos dentro de la historia. Aunque algunos ejemplares posteriores eran algo más pequeños, seguían siendo animales muy grandes. Su tamaño estaba por encima del promedio de los leones actuales. Esto demuestra que existieron especies más grandes que el barbari, lo que cambia la percepción sobre cuál fue el más poderoso. Por lo tanto, el león barbari fue un depredador impresionante. Pero su reputación debe analizarse con cuidado. No todo lo que se dice es completamente cierto. Es importante comparar con datos reales. Solo así se puede entender su verdadero nivel dentro de la historia. Otro aspecto importante es el entorno en el que vivían estos leones. El hábitat influye directamente en el desarrollo físico y en el comportamiento. También afecta sus habilidades como depredadores. Cada especie se adapta a su ambiente. Esto determina cómo sobrevive y cómo enfrenta los desafíos. En el caso del león barbari, su hábitat era más frío y montañoso. Esto favoreció el desarrollo de un cuerpo más robusto, especialmente en el cuello y las patas delanteras. Estas características le brindaban ventaja en su entorno, pero no lo hacían superior en todos los escenarios posibles. Estas adaptaciones le permitían enfrentarse a presas difíciles. Animales como cabras salvajes o jabalíes eran comunes en su entorno. Esto exigía fuerza y precisión. Sin embargo, esto no significa que fuera más fuerte en general. Solo estaba mejor adaptado a ese tipo de terreno. Por ello, es necesario separar la percepción cultural de la evidencia científica. No todo lo que se afirma es completamente cierto. Los estudios actuales permiten comprender mejor su verdadero nivel. Analizar datos reales es clave para evitar conclusiones erróneas sobre su fuerza. En conclusión, el león barbari fue un depredador impresionante. Su tamaño y su apariencia lo hicieron destacar. Sin embargo, no existen pruebas claras de que fuera el más poderoso. Su fama es real, pero también está influenciada por la historia y la percepción cultural.